No son los hombres la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y para seguir adelante necesitamos equipamiento. Necesitamos equiparnos con los dones del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Solamente con los dones del Espíritu la iglesia va a seguir existiendo y va a permanecer. Y le pasaremos el legado a otra generación, hablándole del poder del Espíritu y de los dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar justamente de los dones del Espíritu Santo. Quisiera que me abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo número 4. Primera de Corintios, capítulo 12. El capítulo 12 de Corintios, capítulo 13 y el capítulo 14 de Corintios hablan de los dones. Pero en el 13, ahí se distingue, ahí hace el autor todo que habla del don más importante que todo cristiano debe desarrollar, que es el don del amor. Primera Corintios capítulo 12, a partir del verso número 4, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y te leo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. El 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Punto. Después vamos a ir analizando los diferentes dones. Los dones es la manifestación del Espíritu en la vida de cada persona. Mi amigo hermano, los dones son cualidades, dones o carismas. Son cualidades que Dios da a sus hijos gratuitamente. Por su gracia da dones. Pero ¿para qué sirven los dones? Vamos a leer la Biblia nuevamente. ¿Para qué sirven los dones? Corintios, el versículo 7 te dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De el prójimo. Para provecho de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 te dice, el 12: así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. Procurad abundar, te dice. Si vos deseas los dones espirituales, que abunden los dones en ti. ¿Para qué? Para edificación ¿de quién? De mi vida personal, de la iglesia.
O sea que los dones que Dios nos da, si Dios te da un don, te da 2 dones, te da 3 dones, es para la edificación de la iglesia. No es ahí dentro de los dones. Vamos a encontrar también un don, que es el don de lengua, que ese sí es para edificación personal. Pero en sí, la mayoría de los dones es para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, que siga creciendo. Para ese sentido es los dones espirituales. Y que nosotros no debemos ignorar que están los dones y el funcionamiento de cada uno de los dones. Cada uno debemos anhelar los dones mejores. Buscar los dones. No podemos, mi amigo, hermano, no aspirar a los dones. Tenemos que tener los dones. Tenemos que buscar los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que usted, toda la iglesia tenga por lo menos un don. Y que ese don que tiene pueda ser de ayuda, de provecho y para edificación de toda la iglesia. Con tu don, tú edificas mi vida, el resto de los hermanos. Con el don del otro hermano, edifica la vida de otro hermano. Es para bendecirnos unos a otros. Para eso están los dones. Para bendecirnos. Por eso tenemos que anhelar los dones. Y no conformarnos solamente, ya tengo este don, me quedo tranquilo. No, anhelar. Buscar más dones. Desarrollar el don que Dios te da. Perfeccionar el don que Dios te está dando. Después empieza a buscar otros dones. Pero no ignoren que existen los dones. La iglesia tiene que conocer los dones del Espíritu. La iglesia tiene que estar equipada. Mi amigo hermano, y procure los dones del Espíritu. El versículo 11 del capítulo 12 de Corintios primera te dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno de nosotros en particular como Él quiere. Mi amigo y hermanos en general, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es que Él reparte como Él quiere los dones, como Él quiere. Él reparte. No es el pastor, la pastora, ni nadie que pueda darte un don. Yo te doy el don de esto, yo te doy el don de aquello. Yo no te puedo dar ningún don. Lo que yo puedo hacer es soplar sobre ti, imponiéndote las manos y que el Espíritu descienda sobre tu vida dándote el don. Pero yo no te puedo decir, te doy el don de profecía a vos te doy el don de sanidad, a vos te doy el don de conocimiento, no, yo. Que me atrague la tierra si hago una vez eso. El hombre no te puede dar ningún don. Ni eso es falso, doctrina falsa. Tampoco el pastor tiene la facultad de perdonar pecados. Solamente cuando alguien me ofende, yo sí, bueno, también te perdono tu ofensa hacia mí, nada más. Pero perdonarte, te perdono tu pecado de esto, tampoco, no tengo potestad. El único que tiene potestad de perdonar pecado es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esto debemos tener bien claro. Por eso tenés que confesar tu pecado a nuestro Señor. Y que Él te perdone. Y sentí el perdón de Dios a través de la fe. Sentí el perdón de Dios en tu vida. Y los dones te da el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de dar los dones del Espíritu. No te olvides eso. Grábate bien en tu mente.
que solamente el Espíritu Santo te pueda dar los dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. ¿Cómo debo usar estos dones? 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí viene a continuación. Esto continúa. Nosotros los hombres dividimos en capítulos, pero originalmente no estaba dividido en capítulos, estaba todo corrido. Y ahí en el capítulo 13, el siguiente dice, fíjese que el 31 nos habla de un camino más excelente y que procuremos los dones. Pero también nos habla de un camino más excelente. ¿Y cuál es? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando del don de lenguas. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se le entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mi amigo, hermano, hacerlo todo con amor. Puede tener varios dones, hacerlo por amor y hacerlo para siempre para la gloria de Dios. El amor va lo primero. Donde no hay amor, solamente es una religión. Pero hay que poner el amor. El amor, la misericordia. Porque tu don tiene que trabajar por misericordia hacia las otras personas. Vamos a hablar de los dones generales. En 1 Corintios 12, yo leí, pero también tenemos varios dones. Acá vamos a encontrar 9 dones, pero también hay otros dones también que toda la iglesia debe desarrollar. Después están los dones ministeriales, que vamos a leer también ahora esta mañana. Fíjense que acá en el capítulo 8, 12:8, perdón, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Esa es la palabra de sabiduría. Dice palabra de sabiduría. Cuando una persona tiene el don de la palabra de sabiduría, vienen palabras, la palabra de sabiduría sobre esa persona. Y ayuda a solucionar otros conflictos que pueden estar en la iglesia. Dice, esto va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Hay un conflicto, hay que solucionar y sale la palabra, el don de palabra de sabiduría para ayudar, que viene de parte de Dios para poder ayudar a la iglesia. La iglesia necesita de esos dones. También el don de conocimiento. Palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia o de conocimiento es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Es conocer algo de una persona. Una persona tiene algo, tiene una enfermedad o algo por el estilo, y viene esa palabra de conocimiento lo que tiene la persona. Entonces el que tiene el don le va a decir, vos tenés esta enfermedad. ¿Para qué? Para orar por ella y para que si Dios te revela que una persona tiene X enfermedad o X problema, es una palabra de conocimiento, es para que tú estés orando por esa persona. No para decirle nomás, sino para orar por esa persona. Muchas veces con mi esposa tuvimos esa palabra de conocimiento, de conocer lo que está pasando a otra persona. Y a algunos de ustedes le habrá pasado también.
Esa palabra de conocimiento, de conocer algo que nadie sabe que está dentro del corazón de la persona. Por eso tenemos que cuidarnos. El don que te dé el Espíritu, no tu carne. Entonces tenemos que relacionar mucho con nuestro corazón, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso. Y a veces queremos demostrar que tenemos el don de conocimiento o de profecía y estamos escuchando los problemas de los hermanos. Para que después yo voy, ya estoy conociendo, pero vos tenés este problema, vos tenés... Y el hermano, uy, ¿cómo te enteraste? Pero vos estuviste prestando tu oído para escuchar. Eso no sirve, hermano. Haces daño. Si no tenés el don, no tenés el don. No quieras demostrarte que tú tienes un don. Estás haciendo daño a otra persona. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Así le pasó a un hermano. Un hermano que estaba con nosotros y un día se fue a otra iglesia y también estaba ahí yendo porque qué sé yo, qué sé cuánto. Y él nos dice a mi esposa y a mí, tenemos un congreso que sale en el Chaco y queremos ir. Bueno, vaya, no hay problema. Y como la otra iglesia que esta vez estaba yendo y estaba dejando de ir allá, y le tenían cariño. Y una de las personas vino a la casa y le dice, no te vayas. Se enteró que iba a viajar. Sabía la persona porque le habían contado. Le dijo, no te vayas al Chaco, porque Dios me mostró que vos vas a tener un accidente, que va a volcar tu auto. No te vayas. Vinieron a hablar con nosotros. Ellos están bajo nuestra autoridad. Y nosotros le dijimos, váyanse. Ustedes están bajo nuestra autoridad, así que váyanse. Vamos a orar por ustedes y vayan tranquilos. Y le agarró un poco de miedo. Pero se fueron. Disfrutaron, volvieron sanos y salvos y siguen viviendo y coleando. Ya pasó como 5 años. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Mucho cuidado eso. Y si vos no estás seguro, ni diga nada. Nada de nada, callate la boca. Por eso el corazón es engañoso. A veces nos cae ahí una persona, uno queremos que se vaya a la célula y por ahí le mentimos y no te vayas porque te va a ir mal y qué sé yo, qué sé cuánto, Dios me dijo. Y tenemos que ser así. Cuídense de todo eso, ¿no? Nosotros tenemos un Dios de verdad, no de engaño ni de mentira. El que engaña es del diablo. No debemos mentir para demostrar que tenemos un don. Y hay que probar los dones. Los dones tenemos que probar. Si sentimos que tenemos un don, tenemos que ir probando. Ir conociendo despacito, ir conociendo esos dones. Hasta que vos estés bien seguro de que tú tienes realmente ese don. Que no sea solamente algo en tu corazón. Seguimos adelante. Después viene el don de fe. Confianza total. El don de fe es un don muy importante. Confianza plena en las promesas de Dios. Pero también es un don que puede hacer milagros. Es un don que va a actuar con otros dones también. Es muy importante este don de fe. Porque eso te lleva mucho más. Eso va creciendo el don de fe en tu vida. Pero sobre todo, mi amigo, hermano, ese don de fe es creer en la promesa de Dios. Te va a ayudar mucho ese don de fe y hay que desarrollar el don de fe para quitar la incredulidad del corazón del cristiano. Busque la manera de crecer en fe para que Dios le dé ese don de fe, que tú puedas creer más allá de lo que está pasando. Todo el mundo ve oscuro, pero vos con tu fe. Fíjense un caso específico en la Biblia. Estaban los soldados, miles de soldados de Israel. El gigante a 200, 300 metros, el gigante. Y todos los soldados le tenían miedo. No había ninguno que se animó a pelear con el gigante. Pero vino otro hombre, jovencito, con el don de fe, que le creyó a Dios. Creyó en su promesa y enfrentó al gigante y le venció al gigante.
Fíjese cómo actúa el don de fe. Todos estaban incrédulos. Y él vino de atrás. Eso es otra enseñanza que nos está dejando el Señor. Porque David fue a donde estaban todos los soldados. Él no conocía la problemática. No estaba metido con todos los incrédulos que estaban ahí. Porque si estaba metido con todos los incrédulos ahí, viviendo y conviviendo, seguramente se iba a contagiar de incredulidad y de cobardía. Pero como él vino de afuera lleno de fe y de valentía, enfrentó al gigante. Por eso cuando hay gente que tiene mucha incredulidad, mucha cobardía, hermano, andate hermano, apartate, no te juntes. Trata de animarle, motivarle, pero no comparta muchas cosas, porque es peligroso. ¿Qué otro don podemos hablar? El don de sanidad. Que a través del Espíritu de Dios tú puedes sanar a otras personas. Y es importante porque siempre hay enfermedad y la iglesia necesita desarrollar el don de sanidad. ¿Y cómo desarrollar el don de sanidad? Si vos sentís que tenés el don de sanidad, andate a recorrer hospitales, lugares donde hay enfermos, te vas a orar por esa persona. Para que el don de sanidad que vos estás descubriendo empiece a perfeccionarse. Se empieza de abajo, siempre de menor a mayor. Y ahí va creciendo, creciendo. Cada vez más y más y más. El don de los poderes de hacer milagros. Ejemplo, de hacer milagros. Moisés, cuando tenía que cruzar el Mar Rojo, ¿qué es lo que hizo Moisés? Se quiso orar Moisés y Dios le dijo, ¿qué está haciendo ahora? No es tiempo de orar, ahora es tiempo de hacer milagros. Levanta la mano. Y se abrió el Mar Rojo. Ese es el milagro. El poder de hacer milagros, las cosas que ocurren en la naturaleza. Es un ejemplo que nos da la palabra de Dios. El don de profecía, comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o pasaje que se aplica a una situación específica, con el fin de exhortar, animar a la persona. O lo que va a ocurrir en tu vida. Por ejemplo, el día de mañana Dios te dice, viene alguien, te pone las manos, vos vas a ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, una ministra de Dios. Me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando vino un hermano, estamos en otra iglesia, vino un hermano con la Biblia y me abre la Biblia y me lee un versículo bíblico. Y después lo que él me leyó se cumplió. Después otro hermano también, que nos leyó la palabra de Dios también. Después una confirmación también. Y así, hasta que se cumplió lo que nos habían dicho. Esa es la palabra, mi amigo hermano, es de profecía. Discernimiento de espíritu, la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. Eso es bueno, tener discernimiento de espíritu. Entonces, cuando una persona, hermano o hermana, tiene un discernimiento de espíritu, si sabe si hay espíritu, si vienen brujos a la iglesia, si vienen gente a hacer cualquier cosa, o hay una manifestación y no se sabe si es realmente de manifestación del Espíritu Santo o manifestación del Espíritu Diabólico. Entonces una persona que tiene ese don va a discernir, le va a decir, se va a acercar a los pastores, ese hermano no es de Dios lo que él está haciendo, que viene el espíritu de las tinieblas. Por eso es importante también, hermano, tener estos dones. Todos los dones son importantes. Y es bueno tengamos. Eso va a mantener viva también a la iglesia. Hablar en diversas lenguas, en distintos tipos de lenguas. Los primeros apóstoles, cuando vino el poder del Espíritu Santo,
empezaron a hablar en distintas lenguas. Puede ser lenguas angelicales o idiomas de otros países. Por ahí he leído que misioneros que se tenían que ir a Japón a ser de misioneros hace muchos años atrás, no sabían hablar en el japonés. Y una noche le cayó el Espíritu Santo y le dio el don de hablar el idioma japonés. Y a ir a predicar en japonés en Japón. Y así ocurre. Como le pasó también a los primeros discípulos, que empezaron a hablar en los idiomas de todos los visitantes que venían de otros países, empezaron a hablar los idiomas y empezaron a predicar en sus idiomas. También podemos hablar en los idiomas angelicales, lo que comúnmente hacemos nosotros. También está el don de discernimiento de lenguas, interpretación de lenguas. Para pedirle a Dios interpretación de qué lengua está hablando el hermano, qué quiere decir. En la oportunidad fuimos, yo la primera vez que vi eso, fue hace muchos años en el Chaco, fuimos a un congreso con mi esposa y estaba predicando pastor Satirio Santo y de repente él paró su prédica y empezó a hablar en lenguas. Terminó de hablar en lengua, a los 5 minutos aparece otro pastor que tenía el discernimiento, tenía interpretación de lenguas, interpretó todo lo que él había hablado. Y eso fue edificación para todos nosotros. Fue una linda promesa para la iglesia, lo que Dios había hablado a través de este pastor. Y no solamente tiene que ser pastor, sino cualquier hermano de la iglesia puede tener los dones, no solamente los pastores, ni los copastores, ni los ujieres, sino que esto es para los dones, es para la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. ¿Entienden, hermanos queridos? Así que no te sientas de menos para nada. Pero desarrollar los dones, buscar los dones del Espíritu. Después estamos, mi amigo hermano, los dones, vamos a Efesios capítulo 4, los dones ministeriales. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son dones ministeriales o de oficios. Es un oficio ser pastor, evangelista, maestro, mi amigo hermano, profeta. Son oficios que Dios te da. Y es bueno también que tú busques también estos oficios, que también, porque dice la palabra de Dios, el que anhela obispado, buena cosa desea. ¿Está? Si vos necesitas día de mañana, Dios ya no te tocó, no te dijo que vas a ser pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, anhelar tu corazón. Y Dios te puede levantar también con estos ministerios. ¿Y para qué sirve esto? Vamos al versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos, ¿y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Porque a veces nosotros creemos que los santos, los que adoran la Iglesia Católica. Y te digo que acá los santos es la Iglesia. Nosotros somos los santos. Hay confusión en esa área. Muchos no saben que somos los santos. Somos santos. Santo, porque Dios nos apartó. Se llama apartado, porque fuimos apartados por Dios. Así para los santos, la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo. El anhelo de Dios es edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionar el cuerpo de Cristo. Es el anhelo de Dios. Y entonces, y hay pastores que tienen todos estos ministerios. Hay Dios que Dios les dio para que sean apóstoles, para que sean evangelistas, que sean maestros, profetas, todo. Hay hombres y mujeres que tienen todos estos 5 ministerios.
eso lo da Dios. Eso también debemos desarrollar. Porque aquí de la iglesia, de esta iglesia local, no de la iglesia que viene de Estados Unidos, no, de acá, de la iglesia de Posadas, de esta iglesia tienen que salir estos ministerios. De acá tienen que salir los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, de acá de la iglesia. Y el apostolado está asociado al ministerio de misionero. Ministerio misionero es que es enviado a otros países a evangelizar y a fundar iglesias. Por eso, mi amigo hermano, anhele, busque. Vamos a Romanos capítulo 12, del 6 al 8. Romanos 12, ahí también nos está hablando de los dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio o servir en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace milagros, misericordia, con alegría. Hay gente que tiene estos dones de exhortación. Yo tengo el don de exhortación, a mí me encanta exhortar. No sé si se dieron cuenta ustedes. Yo cuando recién empecé mi prédica, hace muchos años atrás, la primera que prediqué ya fue con el don de exhortación. Exhorté. Recién me he visto en el camino de Dios, me mandaron a predicar. Y lo que me dio el Señor fue hablar de la exhortación y exhorté sobre el pecado. Pero eso me nace, ya es algo que Dios te da. Y así va te va dando Dios, por lo menos uno te va a dar Dios. Por ahí vos le tenés medio dormidito ahí, o está desconfiando. Empezá a darle más oración y empezá a usar, y empezá a usar. A medida que va creciendo tu fe, y va a usar más y más y más. Y eso viene, pues, como dice acá, según la medida de tu fe. Tu fe a veces es un poquito, no está muy desarrollada, pero es bueno que empiezas a desarrollar tu fe y entonces tu don va a seguir creciendo y vas a ser de bendición para muchos. Mi amigo hermano, ¿cómo adquirimos los dones? ¿Cómo adquirimos los dones? ¿Cómo se adquiere? Ahora tenemos que adquirir los dones. Tenemos hoy un conocimiento. Ahora, ¿cómo adquirimos los dones? ¿Qué te parece a vos? Primero desea de todo corazón. Señor, yo quiero los dones del Espíritu. Empezá a desear los dones. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Si tú quieres ser usado por Dios, empieza entonces a desear los dones del Espíritu. Yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser un calientabanco, Señor. Yo quiero crecer, yo quiero tener hambre de ti, yo quiero más de ti, Señor. No me conformo con lo que yo tengo ahora, yo quiero más. Empecé a desear los dones. Santificate, porque si vos vas a querer servir al Señor, querer los dones, entonces ¿qué vas a hacer? Te vas a santificar, hermano. Eso viene todo pegadito. Y yo quiero más de ti, y yo quiero más de Dios, y entonces me tengo que santificar. Empezar a orar, empezar a ayunar, empezar a buscar desesperadamente. Yo quiero más de ti. Levantarte a la madrugada y a orar y a clamar a Dios. Yo quiero los dones del Espíritu. Yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser útil para tu reino.
gloriarte tú. Para tu ego, no le pidas para eso. Que tu corazón esté bien definido para qué tú quieres los dones. Vamos a Santiago capítulo 4. Voy a leer el 2, 4, Santiago 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Primero, no tenemos porque no pedimos. Tercero, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dos cosas. No tenemos los dones porque no pedimos. Segundo, y si pedimos, pedimos mal, para nuestro deleite, para nuestro ego. Ay, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de acá. Y vos te querés... si vos pedís de esa manera, sonaste. Y no vas a recibir, No vas a recibir, dice que la Biblia que no vas a recibir, si vos pedís para tu ego, para tus deleites. Para que si yo tengo el don de sanidad, me van a respetar. Si yo tengo el don de profecía, así voy a ser importante en la iglesia. Si tenés ese pensamiento en tu corazón, no vas a recibir. Vos tenés que identificar bien para qué le quieres pedir a Dios. ¿Cuál es la motivación que vos querés los dones? Y si vos tenés una motivación extraña, rara, empezá a pedirle perdón a Dios. Yo no quiero eso, Señor. Mi carne quiere para mi ego, pero yo no quiero, Señor. No quiero eso para mi vida. Yo quiero para el beneficio, de provecho para la iglesia, Señor. Y empezá a orar eso para que se te vaya de tu vida. Y si vos descubrís que hay en tu corazón eso, renunciar, pedirle perdón a Dios, hasta que venga lo exacto. Hasta que en el fondo de tu corazón tú anheles, sí, Señor, yo quiero los dones para la edificación de la iglesia, para ayudar a los otros, Señor. Porque eso ya está en mi corazón. Pero no tienes que sacarle afuera eso, lo que está mal ahí tienes que sacarle afuera de tu corazón. Entonces sí, ahí recién vas a poder recibir. Mi amigo hermano, empiece a buscar los dones del Espíritu Santo en la manera correcta. Desea con todo tu corazón, como desea la leche espiritual, como decía Santiago en 1 de Pedro, en 2 de Pedro, perdón. Desea la leche espiritual no contaminada, así como un niño recién nacido, tenés que desear. Yo quiero los dones para la edificación de la iglesia. Yo quiero, Señor. Yo quiero más. No me conformo, Señor. Yo quiero ayudar a los demás. Quiero bendecir a los demás. Ese es el propósito correcto. Y empezar a buscar. Proponete en tu mente. Trabajar con tu mente. Y al que más se le da, más se le demanda. Dios te va a dar, pero te va a demandar. Vos querés, hay una demanda, búsqueda, santidad, oración, ayuno. Y si vos no estás dispuesto a eso, entonces venís solamente los sábados, atate a la iglesia, atate a la célula y listo. Pero propone en tu corazón. Dios te necesita. Te necesita a ti. Así con tu defecto y tu virtud. Así como vos sos, Dios te necesita. Porque Dios a través tuyo quiere cambiar la realidad de otras personas. A través del don que Dios te da. Que va a ayudar para solucionar el problema de otra persona. Para rescatar al otro que está perdido. A través de ti. Por eso anhela los dones. Dios te necesita. Dios te necesita. Amén, hermanos. Amén. Dios te necesita. Necesita a cada uno de nosotros. Como decía Isaías, heme aquí, Señor.
heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Él sabía que era defectuoso, que tenía su problema, pero él le dijo a Dios, heme aquí. Hay un pueblo que le dice, heme aquí, Señor. Hay hombres y mujeres que le dicen, he aquí, Señor, dame los dones del Espíritu, porque yo quiero cambiar la realidad de muchas personas. Espero que haya. Espero que tomes una decisión, porque Dios lo necesita. Si tú no quieres, Dios te respeta. No te dice nada, te sigue amando como siempre. Pero si tú decides en tu corazón, yo quiero, y bueno, eso es lo que le busca a Dios. Entonces Él te va a acompañar. Él te va a dar los dones que el Espíritu Santo va a derramar sobre tu vida. Y también se recibe los dones del Espíritu Santo en Hechos capítulo 19, si tú me quieres acompañar. Hechos 19. Hechos 19. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando el apóstol Pablo los puso la mano, ahí cayó la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que les dio los dones de lengua y empezaron a profetizar y a hablar, a evangelizar. Pero cuando vino, de esa manera también, cuando venga el Espíritu Santo, caiga el Espíritu Santo, y Él te puede dar, en cualquier momento, te puede dar esos dones, en cualquier momento, cuando Él así lo determina. Mi amigo, por la imposición de manos viene también. Pero buscar el Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer es desear más del Señor, más del Espíritu Santo, más de la presencia de Dios en tu vida. Es un deseo que viene de lo profundo del corazón y no conformarse con uno lo que ya es como cristiano, sino anhelar más y más, porque Dios no tiene techo, no tiene límite para derramar su gloria, su poder sobre sus hijos. Dios tiene más siempre. Pero estamos nosotros que a veces nos conformamos y ya con esto me alcanza. ¿Para qué más? Anhelar los dones mejor, hermano, pero hacerlo con amor. Si Dios te da, hacerlo con amor.